Bien, intentaremos entrar a profundidad a temas prioritarios, digo yo, para la nación. No tanto la revocación, ya lo platicaremos, pero sí me parece que lo que son las reformas o el intento de reformas o las iniciativas de reforma eléctrica, electoral y la minera sí son fundamentales, sobre todo por el impacto doméstico, pero por las repercusiones en materia internacional. Y por ello, hoy está con nosotros, me da mucho gusto recibir al señor embajador Mauricio Valdés Rodríguez. Mauricio, muchas gracias, muy buenas noches, bienvenido. Carlos, muchas gracias y muchas gracias al auditorio. El aspecto político, el aspecto internacional con el señor embajador, pero por supuesto nuestro colaborador en materia financiera y económica, Gerardo Flores. Gerardo. Carlos, buenas noches a ti y a todo el auditorio, un placer como siempre. Vamos por pasos, si me permiten. Hablemos primero de la revocación. Este ejercicio, ¿qué te dicta? ¿Qué te dice? ¿Cuál es la lectura, Mauricio? En primer término hay que reconocer que el país requiere de mayor participación ciudadana. 300 años de dominación española nos llevaron a apartar al gobierno del pueblo. Y después las luchas internas, pues no se diga. Entonces, el interés ciudadano por participar en cuestiones de gobierno ha sido distante. Entonces, a mí me parece que este es un primer elemento que hay que considerar. Debemos incrementar la participación ciudadana. ¿Porque quiere el gobierno? No, porque son instancias que el gobierno ofrece para que haya esa participación ciudadana. Pero estamos cayendo en la consulta barata callejera, levantadedos. No, por eso creo que son de este tipo de cuestiones las que necesitamos medir en su justa dimensión. Es muy sencillo decir, esto no sirve, esto es muy caro. Eso es sencillo. No, ir al fondo de los temas es lo que yo invito al auditorio, los invito a ustedes, porque requerimos este tipo de instrumentos de participación ciudadana. Te lo digo honestamente, acabamos de pasar aquí en el Estado de México un ejercicio de parlamento abierto, donde queremos que los ciudadanos participen con iniciativas. Bueno, pues resulta que a pesar de todo lo que hemos podido estimular, participaron alrededor de 1,300 ciudadanos con alrededor de 600 iniciativas. Bueno, es muy bueno, pues es poco de todas maneras para lo que es el Estado de México. Esto entonces hay que verlo en esa dinámica de lo que es participación ciudadana. Si nosotros lo despegamos y lo queremos ver como algo comparable, por ejemplo, como he visto, con los resultados de elecciones, pues es relativo, porque aquí no hubo candidatos que estuvieran compitiendo, ni hubo partidos. Entonces, en mi opinión, muy respetables las demás, pero en mi opinión es un buen ejercicio para ir avanzando en eso que es la democracia participativa. ¿Cuántas veces no hemos querido que se vaya un presidente, que se vaya un gobernador, que se vaya un presidente municipal y no tenemos los ciudadanos instrumentos de cómo hacer para que pronto termine esa administración nefasta cuando así la observamos? A ver, Gerardo, no es que esté en contra de las apreciaciones de Mauricio, pero me parece una democracia muy a modo, muy a capricho, muy a ocurrencia de los gobernantes. A ver, déjame hacer memoria. Cuando el señor López Obrador motivaba las manifestaciones y plantones, bloqueos para impedir la reforma energética de Peña Nieto, tú recordarás a las Adelitas afuera del Senado y de la Asamblea, estimulando la idea de que sabían sobre energía. Les preguntabas qué capacidad tiene un barril de petróleo, ni siquiera sabían. Lo mismo pasó con este rediseño del espacio aéreo. Pregúntale de presión atmosférica a la gente a ver si podemos votar, opinar o participar en una encuesta sobre esos elementos. Ahora nos van a preguntar sobre el litio y nos quieren preguntar sobre la cuestión electoral. Dice el señor presidente, ahora que los ciudadanos voten para los nuevos consejeros. ¿Y quién va a ser el árbitro si quiere desaparecer al INE? Me parece que en algunas cosas nos preguntan y en otras no nos preguntan de acuerdo a los caprichos del poder, ¿no? Mira, Carlos, lo que yo creo es que el 10 de abril pasado hubo un ejercicio revocatorio que fue muy caro, que fue un termómetro para que el gobierno actual midiera el grado de aceptación que tiene entre la población.
Me parece que quedó en evidencia, no lo digo yo, lo dijeron los consejeros del INE, del Instituto Nacional de Electores, que hubo lo mismo que se hacía en el pasado, lo que tanto hemos criticado, acarreos, votaron cerca de 18,000 muertos, dicho por los consejeros, 25% de las personas que Morena apuntó como respaldo al proceso de revocación, no existían o negaron, las personas reales negaron haber participado en ese ejercicio previo de que hubieran dado su apoyo a un proceso de revocación. Creo que el destinatario en el proceso de revocación era la población para medirle un poco este termómetro que se tiene en materia política. Creo que no le salieron bien las cosas a Morena porque quedó exhibido que los 30 millones de electores que había ganado en 2018 no los tuvo en 2022 y me parece, Carlos, que probablemente tengamos la necesidad de que estos ejercicios sí se sigan realizando. No sé si los vamos a meter en la Constitución. Creo que el presidente le midió mucho el tamaño a la fortaleza de su poder para ver si puede o no modificar la Constitución. Ya quedó visto, quedó escrito, quedó el testimonio de que no es tan fácil modificar con 2/3 partes la Constitución en este país a modo, o como tú señalas, que hubiera sido parte de una democracia a modo. Yo creo que el fracaso de la 4T en el proceso revocatorio fue muy evidente. Me parece que todas las prácticas que hubo, ahí está Nueva Victoria, Chiapas, lo que ocurrió con los reclamos, que todavía hubo 2 personas fallecidas en un accidente de acarreados. Las llevaban en camiones de redilas, estuvieron accidentados a cambio de que pudieran mantenerse los programas clientelares. Me parece que hemos estado repitiendo lo mismo, se exhibe lo mismo, y Carlos, el destinatario era el INE. Creo que salió más fortalecido que lo que podía pensarse que iba a salir agredido, y también creo, Carlos, que 15 millones de votos o el 18% del padrón de electores sigue siendo muchos votos para Morena y su presidente. Pero este tipo de laboratorios o de experimentos son carísimos para la nación. Sí. No solamente el proceso, la propaganda y el abuso de la propaganda, el acarreo que quedó demostrado. Pero a ver, Mauricio, hablas de participación ciudadana, pero la participación no se da nada más en las urnas. Cuando se convoca a la sociedad civil a participar en una manifestación, la que quieras, a las mujeres les ponen vallas, no las dejan pasar. A los otros nos dicen pirurris o fifís y tampoco somos tolerados. Entonces, ¿cómo nos motivan una participación cuando desde el gobierno lo primero que recibe son menosprecio o insultos? Yo creo que son y cuidado diversas. Si eres periodista, peor. Cuidado. Yo creo que son diversas formas de participación ciudadana. Esta es una de ellas. No agotas ahí. Lo que ocurre es que tenemos poca participación ciudadana, inclusive en esto de las manifestaciones. Se presta a todo. Este tipo de manifestaciones que decías, ¿por qué poner las vallas? Pues porque han demostrado ser necesarias cuando hay agresión de ciertos grupos que no sabes si lo que van a hacer es ir a desprestigiar un movimiento y ir a desprestigiar a la propia participación ciudadana. Aquí lo hemos visto cuando llegan con máscaras y con vestidos de diferentes colores, porque algo está ocurriendo en que alguien quiere que las cosas se desprestigien en ese sentido. Entonces lo que tenemos que hacer es cuidar el prestigio, como esto comentabas. ¿Cuánto le vamos a poner de precio a incrementar la democracia en el país? Dices, bueno, pues es que eso se puede usar para hacer un hospital, se puede usar para arreglar un camino. Tienes toda la razón, pero también requerimos de ver cómo fortalecer, cómo hacemos madurar a la participación ciudadana. De otra manera, no vamos a poder los ciudadanos controlar al gobierno, que es lo que queremos. No queremos gobiernos que nos sigan controlando a los ciudadanos. Queremos al revés, ciudadanos que controlemos a los gobiernos. Y no lo podemos hacer solo a través de estos instrumentos que tenemos,
como es el Poder Legislativo, como son los órganos constitucionales autónomos. Te pongo muchos ejemplos de ellos. A ver, más del 90% de los mexiquenses se transportan en transporte público de pasajeros. ¿Tú crees que están contentos con ese transporte? No. ¿Cómo lo manifiestan? ¿Qué hacen? ¿Qué pueden decir? Tienen que haber formas de participación y entonces viene ahí el rechazo a través de este tipo de mecanismos. Yo creo que todavía nos queda un trecho largo. Organizar a los ciudadanos en términos de usuarios de un servicio, en términos de consumidores. Esto de la reforma eléctrica, como lo acabamos de comentar, ¿quién gana y quién pierde? Pierde el pueblo de México. ¿Y gana quién? Ganan las empresas. Lo he visto. ¿Por qué en Francia? ¿Por qué en Inglaterra? Son empresas públicas, exclusivamente empresas públicas de hace años. Y esta es una lucha ideológica entre lo que es empresas nacionalizadas o lo que es empresas privatizadas. Oye, pero aquí el Estado obeso ya fracasó, el Estado monopolio ya fracasó, y déjame estar otra vez nuevamente en desacuerdo con esto de la participación ciudadana, porque también es por ocurrencias. Es decir, hay filtraciones, digamos, para el movimiento feminista, y les tienen que poner vallas porque hay algunas que... Y con lo de Ayotzinapa, cuando violentan casetas, cuando alteran el peaje, cuando estrellan trailers, cuando roban vehículos, cuando andan armados, no pasa nada. Entonces ahí no hay grupos agresivos, ni con los de la Coordinadora de Maestros de Oaxaca. Recordemos lo que le acaban de hacer en la boda, el ceremonial de boda de la maestra Esther Gordillo. ¿Hay un detenido? Ninguno. Entonces, hay participaciones a participaciones también, ¿no, Gerardo? Sí, mira, yo creo que lo que dice el embajador Valdés es muy claro, o sea, es muy cierto, es una pretensión que a lo mejor en México todos deseamos. Una mayor participación, tener mayor injerencia, frenar a gobiernos absolutos, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor el gobierno no ha dado el mensaje que debe de dar ni la forma en la que lo tiene que hacer, Carlos. Yo creo que no puedes saltarte las instituciones, no puedes marginar al tribunal, no puedes minimizar a un Instituto Nacional de Electores, no puedes tampoco señalar que los gastos que pueden costar un ejercicio revocatorio como el que ocurrió, mientras vemos que hay 400,000 kilómetros de carreteras en donde el crimen organizado es el amo absoluto en una cuarta parte de esa red carretera. Bueno, pero ahí intervienen las abuelitas, ¿no? Sí. Es un asunto de las abuelitas que nalguean a los sicarios para que se porten bien. Sí. Entonces, ¿por qué te preocupas eso? No, sí, es que hay que preocuparse, Carlos, porque son situaciones, o sea, si vamos a ser parejos en el corte, hay que ser parejos en el corte. Pero a ver, me está diciendo el embajador que las vallas las tienen que poner porque hay grupos agresivos, a la delincuencia no le ocurre ninguna valla, no se le coloca ni ningún obstáculo, más que el mensaje de abrazos, no balazos. ¿Por qué no se lo dicen a las jóvenes mujeres que se presentan en el Zócalo? Dice, abrazos, no balazos, para que se porten bien y lleven a sus abuelitas. Porque la ley ha sido violentada. Vuelvo al tema, Carlos. O sea, el mensaje que se quiere dar de cambio en este país no es el adecuado. No se ha dicho cómo debe ser el mensaje. A mí me parece que si hay 18 gobernadores que se violan la ley haciendo promoción de un ejercicio revocatorio o de una ley energética que la misma te lo prohíbe, si hay partidos como Morena, como sus aliados, que están dentro de esa dinámica violando la propia ley que ellos obligaron a modificar hace años, entonces estás incurriendo en un esquema de anarquía, y la anarquía nunca ha ido de la mano de la democracia. Bueno, vamos a hacer una pausa. Yo soy inquieto con esto porque me parece que las jóvenes mujeres que se manifiestan en la calle lo hacen con mayor respeto que las mujeres legisladoras que se manifestaron este domingo ahí en San Lázaro. A ellas sí les deberían de poner, pues por lo menos una valla. Esto va en serio, regresamos. Estás viendo Va en Serio.